Este es sin duda el caso más sonado por lo evidente que es. Aquí no había excusa posible, como en el caso del Rey León. Pero esto no fue una leyenda urbana, esa fotografía realmente estaba ahí, pero cuando la gente cogía su cinta para comprobarlo, habían desaparecido. ¿Qué estaba pasando aquí? Wingapo, este vídeo es muy fuerte, y es que vamos a hablar sobre la misteriosa mujer desnuda que supuestamente aparecía en 2 fotogramas en la película de Los Rescatadores. Os voy a contar toda la historia que hay detrás y finalmente os confirmaré si se trata de algo que sucedió de verdad o no fue más que una leyenda urbana. Pero además de esto, también hablaremos de la palabra que empieza por se y acaba por xo, que aparece supuestamente en el cielo de una escena del Rey León. Os contaré por qué desapareció realmente la película Canción del Sur, y es que ahí hay una historia muy fuerte, por qué se fulminó un momento de Toy Story 2 sin dar ninguna explicación, os enseñaré el redoblaje que ha tenido la película Peter Pan y os hablaré de las canciones de la película de Atlantis, y con esto vais a flipar. En total vamos a hablar de todas las películas que estáis viendo ahora mismo en pantalla y os aseguro que este vídeo va a estar lleno de historias rocambolescas y datos extremadamente curiosos. Evidentemente este vídeo también tiene la garantía Flipendo, ya sabéis, un distintivo para marcar aquellos vídeos en los que me comprometo a que acabéis con la boca abierta. Y además este es el único canal del mundo entero cuyos vídeos han conseguido esta exclusiva insignia. Quizás el hecho de que sea yo el que las otorga tiene algo que ver. Puede ser. Flippity flop. Antes de comenzar os quiero contar que he creado una tienda virtual en Amazon para que podáis ver en un solo sitio la mayoría de merchandising que suelo mostrar en mis hauls o en mis vídeos en general. Toda la gente que me pregunta que dónde he comprado las fundas estas de la alfombra mágica de Aladdin, de los cojines, o la lámpara mágica que tengo ahí, o Yago, y muchos de los artículos que suelo enseñar pues los he recopilado en esta tienda virtual y os dejo el enlace abajo en el rongorongo y en el comentario fijado y pues espero que os resulte útil. Y también os recuerdo que si sois universitarios os podéis hacer Amazon Prime por 1,5 € al mes y además los 3 primeros meses os salen gratis. También os dejo la info abajo en el roncorongo. Este vídeo es la segunda parte de mi vídeo sobre censura en Disney, pero si no has visto el anterior no pasa nada porque realmente no tiene ningún orden concreto, es totalmente aleatorio, así que puedes ver este primero y luego verte el anterior. Lo aclaro para que nadie se extrañe de por qué este vídeo empieza en el número 8. Pues número 8, Goofy e hijo. Aquí encontramos varias censuras que son bastante pícaras y que son difíciles de ver si no prestamos mucha atención. En esta película, el hijo de Goofy, Max, está enamorado de Roxanne, una compañera del instituto, y la película empieza con una ensoñación de Max en la que los dos se encuentran en un paisaje idílico. Y de repente Roxanne salta y va cayendo lentamente hacia los brazos de Goofy. Pues en la película original el hocico de Goofy quedaba pegado contra el pecho de Roxanne. Y ahora en la nueva versión censurada, la cabeza de Max ha sido movida hacia atrás para que su nariz no haga contacto con los pechitos McTetis de Roxanne. Esto de los pechitos McTetis, quienes hayáis visto mi vídeo anterior, pues ya sabéis que hay ciertas palabras que tengo que censurar, lo cual no deja de ser irónico. Más adelante, cuando Max está esperando para ver al director, comienza a bailar con su secretaria, la señorita Maple. Y si te fijas con atención, durante algunos fotogramas, Max pone su mano sobre sus poitrines. Y esta mano también ha sido eliminada en la nueva versión de Disney Plus. Y en otro momento de esta misma escena también han bajado la mano de Max. Os dejo aquí la comparación y el antes y después. Y además, como veis, han cerrado el lazo de la señorita Maple un poco mal, porque debería acabar en punta redondeada, pero al quitar la mano han cerrado el trazo con una línea recta. En fin, la cutrez. Pero aún hay más. Sobre el final de la peli, cuando Goofy está buscando a su hijo, entra por error a un camerino y se encuentra a este personaje travesti preparándose para su actuación. Y Goofy pone una expresión un tanto extraña. Pues este personaje en la versión original tenía la pierna descubierta, pero Disney decidió que esto era demasiado sexual y prefirió ponerle una especie de pantalón corto para tapársela. Y aquí os dejo la comparación del antes y el después. ¿Qué os parece? ¿Realmente pensáis que era para tanto? Yo creo que no. Número 9. El libro de la selva. Esta fue mi película favorita hasta que llegó Pocahontas, así que esta película la habré visto 487.291 millones de veces y aún así jamás me había dado cuenta de esta censura. Fue gracias al comentario de un seguidor llamado Iker, que por cierto me chiva YouTube Studio, que no está suscrito, suscríbanse, y le agradezco mucho que me contara esta censura porque yo creo que si no, nunca me habría dado cuenta. Sucede cuando el rey Louis está cantando Quiero ser como tú, diciendo que él es el rey del jazz, inciso, música jazz, que es música negra, de nuevo Disney asociando a los negros con los monos. En mi vídeo anterior ya contaba un poco del tema. Menos mal, por cierto, que Disney ya dejó de ser así hace tiempo. Y uno de los monos empieza a hacer como que toca la trompeta y se monta un solo y evidentemente el rey Louis no va a dejar que nadie le haga sombra, así que le dice: quieto, Nerón.
¡Quieto, Nerón! El problema es que mucha gente entendió quieto negro en lugar de quieto Nerón, que es una frase típica que se dice a los perros traviesos. Aunque esto fue una licencia del director de doblaje, porque en la versión original el Rey Louis realmente decía ¿What? Pero ahora, por miedo a que la gente escuchase quieto negro, en la nueva versión no escuchamos ni quieto negro ni simplemente han eliminado por completo la voz de Louis en esta parte y queda tal que así. Y bueno, puedo entender que no iban a contratar a un actor de doblaje solo para doblar esa palabra, ¿no? Y que como tampoco es una palabra que sea súper importante, pues bueno, han decidido dejarlo así en silencio. ¿Qué pensáis vosotros? Número 10. El Rey León. Es muy conocida la aparición de la palabra sex en el cielo. Este fue uno de los primeros virales en la época pre-internet y aunque mucha gente recuerda que esta palabra aparecía formada por las estrellas, realmente era el polvo y las hojas que se desprenden cuando se tumba en el suelo, que son las que más tarde llegan a Rafiki y con las cuales descubre que Simba sigue vivo. El caso es que muchos ya sabréis que la versión oficial de Disney es que lo que ahí pone es realmente las letras SFX, las siglas de Special Effects. Es decir, fue una forma en la que el departamento de efectos especiales, que fueron los encargados precisamente de hacer estas partículas, quisieron dejar su propia firma en la escena. En cualquier caso, en la reedición de la película en DVD en el año 2003, vimos que esto se había corregido y habían añadido muchas más partículas para que no se pudiese leer nada. Era simplemente un borrón de partículas en el cielo. Os dejo aquí la comparación de la versión original y la versión corregida del 2003. Pues aún así, Disney volvió a generar una tercera versión de este plano para la reedición en Blu-ray en el año 2011, en la que no solo se añadían las partículas que se añadieron en el año 2003, sino que además la transición al siguiente plano en el que ya es de día sucedía 2 segundos antes, para que de esta manera al espectador no le diera tiempo a fijarse de si en las partículas había algún mensaje oculto o no. Os pongo la comparación de estas dos últimas versiones, la que ya estaba corregida del 2003 y esta nueva corrección que se hizo para el Blu-ray, donde vemos perfectamente que se adelanta la transición al siguiente plano. Y precisamente esta última versión es la que ha utilizado Disney Plus en su plataforma. Número 11. Los rescatadores. Este es sin duda el caso más sonado por lo evidente que es. Aquí no había excusa posible, como en el caso del Rey León. En esta película, lo que supuestamente se podía ver no daba lugar a ningún tipo de interpretación. Sucedía cuando Bianca y Bernard estaban volando con Orville entre los edificios de la ciudad, y fugazmente aparecía algo extraño en una de las ventanas. Lo vemos ahora fotograma a fotograma y ahí lo tenemos. Una mujer en la ventana enseñando sus pechitos McTetis. Yo le he puesto unos kiwis para que YouTube no me lo censure, pero si sois inteligentes sabréis encontrarla sin censurar. Llamaba sobre todo la atención, aparte de ser una mujer enseñando las potrins, porque era una fotografía. Es decir, no era un dibujo que hubiesen incluido los animadores en la escena, sino que era una fotografía real escaneada. Y eso lo hacía todo mucho más llamativo. Solo aparecía durante 2 fotogramas. Ya sabéis que una película en el cine generalmente un segundo está formado por 24 fotogramas y esto solo aparecía en 2, así que fijaos lo imposible que era de apreciar. Y durante mucho tiempo todo esto circuló como una leyenda urbana, debido a que mucha gente, al querer comprobarlo en su propio VHS, dándole a la pausa y avanzando fotograma a fotograma, veían que esa fotografía no aparecía en la ventana. ¿Qué estaba pasando aquí? Además, en aquella época la gente todavía no tenía internet, así que la historia se difundía del boca a boca y la única manera que tenía la gente de comprobarlo era utilizando su propio VHS. Pero esto no fue una leyenda urbana, esa fotografía realmente estaba ahí, en los fotogramas del VHS. Pero cuando la gente cogía su cinta para comprobarlo, habían desaparecido. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que sucedía es que el VHS se había estrenado en 2 ocasiones, la primera vez en 1992 y la segunda vez en 1999. Pero 3 días después de este segundo lanzamiento, el de 1999, saltó la voz de alarma sobre la existencia de estos 2 fotogramas en la película, y Disney decidió retirar todas las películas del mercado tan solo 3 días después de su lanzamiento. Tuvieron que retirar 3,4 millones de cintas, fue una auténtica locura y Disney perdió muchísimo dinero. Y os he querido rescatar la página del New York Times en la que se publicaba la noticia el 9 de enero de 1999. Para conseguir esta página le he tenido que pagar 2 euros a The New York Times, así que por favor valoradlo, que yo soy muy rata. Pero 2 meses más tarde la cinta volvió a reestrenarse en VHS, esta vez ya sin esa imagen en esos 2 fotogramas. De manera que realmente hubo 3 salidas de esta película en vídeo. La primera en 1992, la segunda en enero de 1999, la cual a los 3 días se retiraron todas de la venta, y la tercera 2 meses más tarde en marzo de 1999. En esta tercera salida las cintas ya no contenían esa misteriosa imagen de la mujer en la ventana, de manera que la única versión que contenía la extraña fotografía de la mujer en la ventana fue la que salió en enero de 1999 y que solo estuvo a la venta durante 3 días. Curiosamente, la versión de 1992, la primera de todas,
todas que salió en vídeo se había fabricado utilizando un transfer diferente, así que esa primera versión estaba bien, no tenía ninguna mujer en la ventana. Pues la versión que casi todo el mundo tiene en su casa actualmente a día de hoy es la de, a ver si lo adivináis, la de marzo de 1999. Y por eso cuando la gente quería comprobarlo, no encontraba estos fotogramas con la misteriosa mujer con los pechitos McTetis al aire. Y por eso empezó a creerse que todo se trataba de una leyenda urbana. Porque la cinta que contenía esos fotogramas solo estuvo a la venta desde el 5 hasta el 7 de enero de 1999. Y poquísima gente en el mundo la tiene. No solo por el poco espacio de tiempo que estuvo a la venta, 3 días, sino porque Disney lanzó una llamada a todas las personas que habían comprado esa cinta que la devolviesen a la tienda por un error contenido en las imágenes, aunque no especificaban cuál, recibiendo por supuesto su dinero a cambio. Así que muchos padres fueron a devolverla y por eso a día de hoy casi nadie la tiene. Y este es el fax que Disney mandó de forma urgente a todas las tiendas y establecimientos que estaban vendiendo la película en aquel momento. De hecho, si tenéis curiosidad, podéis buscar en YouTube porque hay algún vídeo de uno de los afortunados que compró la película en esos 3 días y que decidió no devolverla. Y vemos el vídeo de esa persona mostrando su propio televisor con el VHS pausando el fotograma exacto. Dude, there's tits right there. In a Disney movie, dude. That's tits. Que realmente se suele decir que son 2 fotogramas, pero realmente son 3. Lo que pasa es que en el fotograma central, la fotografía de la mujer queda detrás de Bianca y solo se puede ver una esquinita de la fotografía. Bueno, y os estaréis preguntando, ¿qué hace ahí esa fotografía? ¿Por qué está ahí? Bueno, lo más curioso de todo es que de esto no se dio cuenta ni un solo espectador, sino que fueron los propios animadores de Disney que una vez que ya había salido la cinta, revisando el proyecto, se dieron cuenta de lo que había ahí y dieron la voz de alarma. Fue Claudia Peters, la que por aquel entonces era la portavoz oficial de Disney, la que dio a la prensa las razones por las que Disney estaba retirando más de 3 millones de películas tan solo 3 días después de haberlas puesto a la venta. Eso sí, ella no reveló el contenido de esos fotogramas, se limitó a decir que la película contenía cierta imagen objetable. Sin embargo, uno de los trabajadores de Disney relacionado con la retirada de todas estas películas sí que filtró a la prensa el contenido y el momento exacto en el que aparecía esta imagen, informando de que era una mujer enseñando las boubières. Lo filtró a la prensa lo publicó y fue entonces cuando se empezó a armar todo el revuelo. Es más, Claudia Peters no solo confesó la existencia de estos 2 fotogramas, sino que confesó algo que aún hoy día no mucha gente sabe. Y es que esos fotogramas también se vieron en la proyección de la película en pantalla grande en cines cuando se estrenó en 1977. Y probablemente, porque eso ya no quiso confirmarlo, también se mostraron en los 2 reestrenos que tuvo la película años más tarde. Así que imaginaos la de millones y millones de personas que vieron a esa señora enseñando sus pechitos lagú. Pues cuando le preguntaron a nuestra amiga Claudia Peters que quién y por qué había incluido esa imagen en la película, lo único que quiso contestar es que esa era una cuestión interna de Disney y se lavó las manos diciendo que eso fue algo que había sido hecho más de 20 años atrás. Esta declaración la dio en el año 99, así que se estaba refiriendo obviamente al año original de la película, en el 77. De modo que durante esos 22 años estos fotogramas estuvieron en la película sin que nadie se diera cuenta. Y lo más misterioso de todo es que aún a día de hoy nadie sabe quién fue el que las incluyó. Y probablemente nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que no se incluyó durante el proceso del dibujo, porque como os he dicho no se trata de un dibujo sino de una fotografía, así que sabemos que los dibujantes no tienen nada que ver. La única pista que arrojó Claudia Peters es que fue algo que sucedió en el proceso de postproducción. Así que si miramos los créditos de la película, sabemos que uno de los nombres que ahí aparecen tuvo que ser el culpable de esta curiosa trastada, pero nunca jamás sabremos quién fue. Si todavía conservas en casa una copia del VHS de Los Rescatadores, te informo de que la imagen aparece aproximadamente en el minuto 29. Sería muy guay que lo comprobases y dejases tu hallazgo abajo en los comentarios. Si por contra lo único que tienes es el DVD o el Blu-ray, aún así puedes encontrar restos de la misteriosa fotografía. Y es que no os lo perdáis, en lugar de volver a escanear las capas originales, se limitaron a borrarlos con el tampón de clonar. De manera que en 2 fotogramas del Blu-ray todavía permanecen estos restos de píxeles rojos pertenecientes a la fotografía eliminada. Me parece una fantasía máxima. Y otra cosa que yo me pongo a pensar, ya que se trata de una fotografía y no de un dibujo, es que esa mujer ¿existió de verdad? O a lo mejor todavía existe. Y me pregunto si ella alguna vez supo que había aparecido esta fotografía suya en la película. Y no he parado de hacer zoom a la fotografía preguntándome que de dónde procede, quién es la mujer, qué estaba haciendo en ese momento. Yo creo que es Carmen Lomana. Por cierto, ya somos más de 450.000 wickets en el canal y ya sabéis que estoy en una contienda porque seamos más de 1 millón. ¿Soy un poco pesado? Pudiera ser que sí, pero no pasa nada. Y es que el 70% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. La cantidad de gente mala
que hay en el mundo, ¿eh? Eso es gente que quiere hundirme. Pero si tú quieres formar parte de este maravilloso club porque te gusta mi contenido, no tienes más que suscribirte, que es gratis, y activar la campanita, que Quasimodo lo haría. Solo de esta manera te llegará la notificación cuando suba mi siguiente vídeo. Ah, y dadme likes, que nunca pido likes. Dadme likes. Toda esta incomodidad llegó a su punto máximo el 2 de abril de 1947, cuando sucedió algo que no os vais a poder creer. Número 12. Canción del Sur. Canción del Sur es una película de 1946 y fue el primer largometraje que lanzaba Disney que era de acción real, aunque realmente la película también se mezcla con dibujos animados y de hecho a muchos puede que os recuerde bastante a Mary Poppins. En la película, un niño llamado Juanín viaja con su madre a las plantaciones de su tía y allí conoce al tío Remus, al que le gusta contar cuentos y le cuenta 3 fábulas a Juanín, de las cuales el niño va sacando aprendizajes que utiliza a lo largo de la película. Estos cuentos del tío Remus ya existían al margen de Disney. Eran unas historias populares del escritor Joe Chandler y el propio Walt Disney creció fascinado por estos cuentos y por eso quiso comprar los derechos para producir una película basándose en ellos. Y así fue, y la película se estrenó el 12 de noviembre de 1946. Para hacerla, Walt Disney consultó el guión con varios intelectuales de la época, comunistas, judíos y negros, para saber cómo llevar esta representación al cine sin meter demasiado la pata. Pero al final lo dulcificó tanto que acabó idealizando el trabajo de los negros en las plantaciones de la época, mostrando a esclavos negros felices y a unos amos benevolentes, lo cual era una distorsión bastante ofensiva de lo que ocurría en la realidad. Al final la película estaba blanqueando un problema bastante grave de razas y clases. Es más, la canción más famosa de la película, Sipa Di Duda, canción que por cierto ganó el Oscar aquel año, pues el tío Remus canta sobre los días en los que uno es tan feliz que es incapaz de abrir la boca sin ponerse a cantar. Y el hecho de ver a un esclavo negro cantando en una película sobre lo feliz que es, pues, hombre, un poco de distorsión de la realidad pues sí que era. Todo esto lo estoy como resumiendo mucho para que lo entendáis, pero tened en cuenta que pues hay que mirar mucho el contexto social de la época, etcétera, y al final todo acaba siendo mucho más complejo de lo que parece. Toda esta incomodidad llegó a su punto máximo el 2 de abril de 1947, cuando sucedió algo que no os vais a poder creer. Esa noche era la premiere de la película en Atlanta. ¿Y qué pasaba? Que Atlanta era por aquel entonces un estado segregado. Resumiendo mucho, en un estado segregado las personas negras y blancas estaban separadas por sistema, hasta punto que no creeríais como que por ejemplo una persona negra tenía prohibida la entrada a cualquier edificio público. Ahora no me voy a poner aquí a hablar del tema, pero si os interesa os recomiendo varias películas como Figuras ocultas, Criadas y señoras o el episodio 3 de la temporada 11 de Doctor Who, llamado Rosa, un episodio que trata sobre Rosa Parks, que os sonará por negarse a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco, el cual por ley tenía derecho a ese asiento simplemente por ser blanco. Pues ya que tenemos el contexto, en Atlanta era la premiere de la película Canción del Sur, y como os he dicho que era un estado segregado, los negros tenían prohibida la entrada al cine en el que se hacía la premiere, porque era un cine de blancos. Los negros solo podían ir a cine de negros si con suerte había alguno. Y esto dio lugar a que el mismísimo protagonista de la película, el actor James Baskett, el cual por cierto también ganó un Oscar con esta película, fuera completamente vetado de aquel estreno. Ni él ni el resto del elenco negro de la película podían acudir al estreno porque ese cine prohibía a los negros, aunque fueran a proyectar una película protagonizada por negros. O sea, ¿os dais cuenta de lo absurdo que es todo? Así que se formó una pequeña manifestación en las puertas del cine Paramount para protestar contra esta película. Y en algunas de las pancartas se podían leer frases como Disney debería promover la democracia, no la esclavitud, o no perjudiques la mente de tus hijos con películas como esta. A pesar de todo esto, la película tuvo mucho éxito y se reestrenó 4 veces más, en 1956, 1972, 1980 y 1986. Esta última con motivo de la apertura de la atracción Splash Mountain en Disneyland, la cual se basaba en canciones y personajes de la película Canción del Sur. Esta atracción aún hoy día sigue existiendo en Disneyland, en Disney World y en Tokyo Disneyland, debido a que la atracción se basaba en las canciones, escenarios y personajes de las fábulas que se incluían en la película Canción del Sur, pero no se basaban en la parte del live action en la que aparecían los actores negros. Así que la atracción sí que ha conseguido burlar la censura, no como la película. Y es que actualmente Disney ha querido borrar cualquier rastro de esta película y es por eso que no podemos encontrarla ni en Disney Plus, ni comprarla en Blu-ray, ni en DVD, ni nada. A pesar de que durante un tiempo la película sí que se editó en formato doméstico en Reino Unido, en Asia y en Latinoamérica, pero nunca jamás se ha llegado a vender de forma doméstica en Estados Unidos precisamente por aquel escándalo. La película hoy día solo se puede comprar en DVD de forma no oficial en la página web songofthesouth.org, una web en la que te venden una copia de la película en un DVD que hacen ellos de forma casera.
una fantasía. Ya os conté en el vídeo anterior que muchas de las películas antiguas de Disney contienen un disclaimer en el que se avisa de que esa película contiene referencias culturales desfasadas. Pues en un meeting de accionista de Disney hace 2 meses le preguntaron al accionista Matthew Hansen que si Disney Plus había estado promocionando con la frase toda la colección de Walt Disney Studios, cómo era posible que faltasen títulos como Canción del Sur. Y la respuesta de Matthew Hansen fue la siguiente. I've felt as long as I've been CEO that Song of the South was, even with a disclaimer, was just not appropriate in today's world. That's actually true with some of the other things that we've made as well. It's just hard to, given the depictions in some of those films, to bring them out today without in some form or another offending people. So we've decided not to do that. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que la película sí que debería estar, aunque manteniendo ese disclaimer que ya hemos visto que tiene en varias películas. Ya no solo precisamente por concienciar, sino por el valor histórico que tiene la película. Pero bueno, Disney prefiere no mojarse y hacer como que esa película pues nunca existió. Antes de hablaros de la censura en las películas de Peter Pan, Toy Story 2, Taron y el Caldero Mágico y El Abismo Negro, os quiero hablar de las canciones de Atlantis. Si os gusta Atlantis, quizás estéis pensando que Atlantis no tiene canciones. Y no os voy a decir que al principio Atlantis sí tuviera canciones, pero que Disney las censuró, porque eso no es lo que ha pasado, pero sí que os puedo decir que Atlantis a día de hoy sí que tiene canciones, solo que no están creadas por Disney. Y es que, no sé si sabéis que ahora soy influencer. Ahora soy influencer. Y no quiero aprovechar esta influencia únicamente para colaboraciones con marcas que os puedan interesar, sino también para dar visibilidad a otros proyectos o canales que creo que se lo están currando mucho. Y es el caso de Pablo Flores, un youtuber que también es compositor y director de teatro musical. Y no os perdáis esto, ha compuesto, cantado y producido todas las canciones que debería haber tenido la película Atlantis. Y son buenísimas y súper pegadizas. Os dejo el enlace del vídeo abajo en el rongorongo, vais a ver que en el vídeo va explicando, bueno, primero dice el título de cada canción, explica un poco por qué está incluida en ese momento de la película y luego te pone la canción al completo. Lo mejor es que las canciones son 100% Disney. Os voy a poner un cachito de la que más me gusta, que se llama Utopía y suena tal que así. Nunca dejes en la vida que quienes no te conocen te juzguen por seguir tu ideal. Es muy fácil el reírse de quien quiere demostrar tu utopía. Yo podré hacerlo, enfrentaré mis miedos. Vamos, Milo, hay mucho por hacer. No me digáis que no es flipante y que no parece una canción 100% de Disney. Pues os dejo abajo el enlace para que vayáis a su canal. No solo crea canciones para Disney, sino que hace vídeos muy curiosos como el análisis musical de La Casa de Papel, el secreto de la música en Disney, por qué la música puede salvar a Mulan o la escena más importante de High School Musical. ¿Os imagináis que Jaime Altozano empezara a hacer vídeos analizando la música de Disney? Bueno, pues os estoy diciendo que eso ya existe, se llama Pablo Flores. Evidentemente tienen estilos diferentes, pero bueno, más o menos para que sepáis que si os gusta Jaime Altozano, casi seguro que también os gusta Pablo Flores. Si vais a su canal, suscribíos y comentad en algún vídeo que venís de mi parte, que me haría mucha ilusión. Número 13. Peter Pan. Peter Pan no ha sido redoblada al completo como sí que ha pasado con varias películas de Disney, sino que únicamente han redoblado varias frases de los diálogos para suavizar un poco el tono de la película. Por ejemplo, cuando estaban a punto de salir hacia Nunca Jamás, Miguel decía: "Yo quiero matar piratas". Sí, yo quiero matar piratas. Y lo han cambiado por "Yo quiero ver piratas". Sí, yo quiero ver piratas. Hay 2 frases más que han sido reemplazadas en esta escena y son las siguientes. Yo con los piratas voy a acabar. Y yo a muchos indios voy a matar. Yo a los piratas voy a enfrentar. Y yo como indio me voy a pintar. A lo largo de la película esto sucede en un total de 23 ocasiones, la mayoría de las veces para cambiar palabras como matar por derribar. ¿Matarlo? ¡Ah, sí! ¡A matarlo! Eso es lo que yo decía, matarlo. ¿Derribarlo? ¡Sí! ¡Derribarlo! Eso es lo que yo decía, derribarlo. Y también para corregir varias muestras de racismo hacia los indios. El indio es astuto, pero no inteligente. El indio es astuto, pero lo sorprenderemos. Y no deja de parecerme curioso que cambien matar por derribar, pero luego mantengan esta frase tan explícita del Capitán Garfio. Ponerla al fuego,
¿Descuartizarla? ¿O quizás enterrarla viva? Es como que no tiene sentido, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Lo más irónico de todo es que al acceder a esta película en Disney Plus nos encontramos con el disclaimer de esta película se muestra tal como fue concebida originalmente, puede contener referencias culturales desfasadas. Pero realmente esto acaba siendo mentira, porque el programa no se ofrece tal como se concebió originalmente, sino que ha sido alterado, ha sido censurado. Así que por tanto el disclaimer acaba siendo confuso, incluso acaba siendo mentira. Número 14. Toy Story 2. En Toy Story 2 la censura ha eliminado una de las tomas falsas que veíamos al final de la película junto a los créditos, en la que el capataz se muestra un poco acosador con las Barbies y les dice que les puede conseguir un papel para Toy Story 3. Obviamente se entiende que a cambio de algo. Así que las dos sois totalmente idénticas. Seguro que puedo conseguiros un papel en Toy Story 3. Lo siento, ¿ya rodamos? Bien, chicas, encantado de hablar con vosotras. Sí, cuando queráis consejos sobre interpretación, me encantará charlar con vosotras. Bueno, ya podéis iros. Fue una representación muy buena de todo lo que sucedía en Hollywood con personas como Harvey Weinstein y todo lo que destapó el movimiento del Me Too. Y yo siempre lo vi como una crítica a este tipo de actuaciones y este tipo de personas en Hollywood. Pero bueno, puedo entender que como la película en gran parte está dirigida a niños, pues los niños no sepan identificar este tipo de críticas y a lo mejor lo vean como una actitud que ellos pueden imitar. Así que Disney prefirió quedarse tranquilo, eliminando por completo toda esta toma falsa en los créditos finales. Número 15. Taron y el caldero mágico. Esta película se sometió a un test screening en el que se mostraba la película a una reducida audiencia para comprobar qué tal funcionaba. Es una práctica que solía hacer Disney con todas sus películas. Y en esta ocasión el test screening determinó que había demasiadas escenas gore y demasiado explícitas. Por si alguien no ha visto Taron y el caldero mágico, se suele decir que es la película animada de Disney más oscura de todas, como estaréis viendo en las imágenes. Yo ya os hablé de esta película en mi vídeo del top 10 de los momentos más tenebrosos de Disney y os lo dejo abajo en el rongorongo por si alguien quiere verlo. El caso es que se determinó que la película debía recortarse, eliminar varias escenas y reanimar otras de ellas para que toda la película fuese un poco más suave. Y es por ello que hay escenas donde la calidad de la animación es visiblemente peor, similar a la de las secuelas de Disney en VHS. Y también hay momentos en los que se nota un corte en la banda sonora, porque simplemente recortaron un trozo de esa escena, de manera que si tú escuchas la banda sonora original y la comparas con la música que se escucha en esa escena en la película, te das cuenta, sin lugar a dudas, de que ahí falta un trozo. Es bastante cutre. En total fueron 12 minutos de metraje eliminados. Imaginaos lo que tiene que haber en esos 12 minutos para que fueran eliminados, teniendo en cuenta cómo es el resto de la película. Y se dice que el productor Joe Hale conserva una copia completa de la película, solo que en blanco y negro, pero que nunca ha visto la luz. Recientemente, gracias a una subasta, se consiguieron varios fotogramas de una de estas escenas eliminadas, de manera que ha podido recrearse cómo había sido el aspecto de esta escena. Aunque recordad que sigue habiendo 12 minutos de metraje de esta película que nunca han visto la luz y probablemente va a ser así para siempre. Sobre todo teniendo en cuenta que para la plataforma Disney Plus, Disney ha remasterizado toda la película en 4K por primera vez, para lo cual probablemente hayan tenido que acudir al archivo del proyecto original en el que se encuentran los archivos censurados. Y si al haberla remasterizado no han querido aprovechar para sacar a la luz esas escenas eliminadas, me temo ya que eso nunca va a suceder. Emoji triste. Número 16. El abismo negro. Este caso es curioso y he hecho un poco de trampa porque no quiero hablar de censura, sino de todo lo contrario. Voy a traer algo de luz y es que en este caso, y gracias a Disney Plus, podemos ver algo muy curioso de esta película que se había perdido en las entregas domésticas como el Blu-ray. Me estoy refiriendo a la obertura del abismo negro, de 1979. La abertura es un concepto en el cine, aunque realmente viene de la ópera, y es algo que se utilizaba mucho en el cine de los años 50 y 60, y consistía en una música que sonaba en toda la sala minutos previos a que comenzase la película. Era como un hilo musical que los espectadores podían escuchar mientras se iban acomodando en sus butacas. Es importante decir que mientras sonaba este hilo musical, la pantalla estaba apagada, completamente en negro. La película aún no había comenzado, pero la obertura ya iba introduciendo al espectador en la atmósfera de la película. Esa era precisamente su función. Es decir, que realmente la banda sonora comenzaba antes de que comenzase la propia película. Es algo muy curioso. Y por supuesto, esto no tiene nada que ver con las secuencias de créditos iniciales que pueda tener cualquier película, eso es algo aparte. Como os digo, mientras la obertura sonaba, el proyector todavía estaba apagado. Obviamente, esto solo era posible en tiempos en los que no había anuncios ni trailers antes de cada película. Sin embargo, si ahora buscamos esta película en Disney Plus, a lo mejor pensáis que se trata de un fallo, porque vais a ver más de 2 minutos de pantalla negra con la música sonando.
Cuando la obertura termina, entonces sí comienzan los créditos iniciales, pero con otra pieza de música diferente. Y me parece súper curioso que, teniendo en cuenta que esta obertura no se incluye ni siquiera en la edición de los Blu-rays, porque como os digo, parecería un fallo ver ahí 2 minutos de la pantalla negra mientras la música sí que está sonando, sería en plan, abuela, ya has vuelto a tocar el mando de la tele. Pues en Disney Plus han querido respetar esta versión original, trayéndonos la experiencia completa tal como debía experimentarse en su estreno original en el cine. Y os lo quería comentar no solo por lo curioso que resulta el caso, sino para que veamos también que Disney Plus no es que se dedique únicamente a censurar, que también hace cosas bastante bien. Antes de terminar, os quiero recordar una última vez que ahora ya tengo mi tienda virtual en Amazon y podéis entrar para echarle un vistazo. Es que me hace bastante ilusión tener ahí como una tiendecilla que realmente no es mía, es de Amazon, pero la he hecho yo. Y os recuerdo que le echéis un vistazo al canal de Pablo Flores, que os prometo que no os va a defraudar. Muchas gracias por ver el vídeo y ¡adiós!